Muchas gracias, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Pues el día de hoy ya vimos que los maestros, en lugar de estar dando clases en las aulas, tenemos maestros aquí afuera. Por lo tanto, un tema primordial que queremos ver es el tema de las leyes secundarias que se van a discutir durante estos días. Para estos puntos están 4 de mis compañeras: estará Josefina Vázquez Mota, estará Minerva Hernández, estará Lupita Murguía y Lupita Saldaña haciendo consideraciones al respecto, y vendrán también 3 maestras de Nayarit, 2 de Nayarit, 1 de Veracruz y un maestro de Nayarit también, para cualquier pregunta que tengan, también nos pueden ayudar a contestarlas. Sin más, le paso el uso de la voz a mi compañera Josefina Vázquez Mota. Gracias, coordinador. Muy buenos días, agradecemos la presencia de todos ustedes y hay que llamarle a las cosas por su nombre. Esta propuesta o estas propuestas de leyes secundarias en materia educativa no son otra cosa que un acuerdo político electoral. Se trata del pago de facturas después de una campaña y del pago de facturas a un grupo que ha demostrado ser insaciable en sus demandas políticas, en sus demandas de privilegios y de prebendas, y ha demostrado que lo último que le interesa es la calidad de la educación, el interés superior de la niñez y los derechos de millones de niñas, niños y adolescentes en México. Esta propuesta de leyes secundarias que pretenden aprobar aquí en el Senado de la República los próximos días, se trata ni más ni menos de la mayor traición a millones de niñas, niños y adolescentes a lo largo y ancho de nuestro país. Se trata de entrar a las aulas no para fortalecer la calidad de la educación y la excelencia, sino para ir en contra de ellas. Se trata, de manera muy concreta, de sacrificar el presente y el futuro de nuestro país, pero particularmente el presente, el futuro y los millones de sueños de la niñez mexicana. Se trata de sumirlos a los que hoy viven en pobreza, en la mayor de las pobrezas. Se trata de quebrantar la movilidad social. Se trata de anclar al país a un pasado y a una regresión inaceptable. Y mientras el mundo mira al futuro y se ocupa en la tecnología, en la investigación, en la calidad, se ocupa en una educación integral, se ocupa también de la evaluación como un instrumento y no como un fin en sí mismo, aquí se mira a la evaluación como una amenaza tecnocrática y se le combate para dar gusto y pagar una factura política electoral. ¿De qué sirvieron los foros? ¿De qué sirvió escuchar a maestras y maestros a lo largo y ancho del país? ¿De qué sirvieron las opiniones de pedagogos, de técnicos, de especialistas y de miles de padres y madres de familia? Absolutamente de nada. Fueron ignorados y tirados a la basura, como hoy se pretende hacer con la calidad de la educación. Resulta, por decirlo menos, absurdo que evaluemos a niñas, niños y adolescentes y que no lo hagamos con las maestras y los maestros. Aquí reiteramos, en este grupo parlamentario estamos y estaremos siempre del lado de las maestras y de los maestros, de aquellas y aquellos que con vocación, con compromiso, con sacrificio, de manera ejemplar, ven en el aula el mejor y más apreciado espacio, no solamente para educar, sino para ayudar a construir los valores más importantes para poder vivir y construir felicidad y construir paz y construir ciudadanía. Estamos del lado de ellas y de ellos, y hoy tenemos aquí un grupo de maestras y maestros que le dice sí a la evaluación y que le dice no a estos grupos de interés y de presión política. De aquí en adelante pretende dejar garantizado en la Constitución que vale más ir a las marchas y estar bien en la complicidad de quien otorga las plazas que quedar bien en el aula y en la calidad con las niñas y los niños. Este es el incentivo mayor que pretenden las leyes secundarias. Es decir, las movilizaciones valdrán más que la calidad
de la educación. Y no van a parar. Hoy se les está entregando absolutamente todo, lo que pidieron y aún más. Pero no van a parar porque su propósito es uno muy distinto al de la educación. Violenta la Constitución estas leyes secundarias y voy a leer textualmente lo que la Constitución señala. La admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión se realizará a través de procesos de selección a los que concurrirán los aspirantes. Es decir, estas leyes secundarias violentan totalmente lo dispuesto en la Constitución. Ya lo dijeron algunos líderes de Morena. Dijimos que ni una coma iba a quedar y ni una coma quedó. Efectivamente, hasta hoy, porque todavía no le hemos votado en el Senado, hasta hoy no quedó ni una coma, ni quedó tampoco rastro alguno de calidad educativa. Es así como viene de la Cámara de Diputados, en donde nuestro grupo parlamentario dio una batalla sin cuartel y defendió, por supuesto, la calidad de la educación. Sí, no quedó ni una coma, no le dejaron ni una coma, pero tampoco valores fundamentales como el mérito y el esfuerzo. No quedó ni una coma. Y yo les digo a millones de mamás y papás que nos urge su compañía, porque todos los esfuerzos que están haciendo para invertir en educación de sus hijos se irán al abismo si estas leyes secundarias siguen adelante. Efectivamente, se sienten orgullosos algunos porque no dejaron ni una coma, pero no dejaron tampoco nada a favor de miles de maestras y maestros que creen en la evaluación como un camino de mejora y de excelencia académica. Para terminar, cito textualmente un párrafo de lo que hoy publica Luis Carlos Ugalde. Cito entre comillas: en la visión de López Obrador, los exámenes segregan y marginan. Él tiene una visión incluyente, donde las evaluaciones son instrumentos tecnocráticos. Los médicos, entonces, señala Ugalde, deberían tener plazas garantizadas en los hospitales, al igual que los ingenieros y licenciados recién egresados. Cito y cierro ya esta cita de Ugalde. Quiere decir, México sumido en la mayor de las mediocridades, México sumido en el peor de los pasados, México condenado al oscurantismo. Nelson Mandela decía: la educación es el arma más potente que puedes usar para cambiar al mundo. Qué lástima que hoy, en este gobierno, donde no quieren dejar ni una coma, le den la razón a una directora de escuela con la que esta mañana hablaba, de una escuela pública, que me dijo lo siguiente: no dejar ni una coma es como trabajar con niños sin esperanza. Por todas y muchas más razones, votaremos en contra de estas leyes secundarias. Muy buenos días. Creo que para todos es claro que la educación es la mejor herramienta para la transformación social. Es el diferenciador para la movilidad social y para el bienestar. En Acción Nacional somos una oposición responsable. La mejor herencia que los padres podemos dejar a los hijos es su educación. Qué mejor que sea educación de calidad, educación de primera. Queremos a los mejores maestros y maestras en las aulas. No queremos condenar a nuestros niños a la mediocridad. Estamos en total desacuerdo con la dictadura de la ignorancia que quiere establecer el presidente de la República. No queremos ver a la educación como la ve el presidente, como una simple negociación político-electoral. Tenemos que apostar por la calidad de a de veras, porque como padres estaremos orgullosos de que nuestros hijos acudan a los centros públicos de educación. Las leyes secundarias en materia educativa de este gobierno no corregirán las deficiencias del sistema de educación nacional, porque jamás ha habido interés de analizar y profundizar en los cambios que el país necesita en esta materia.
Se están dejando, como se ha dicho aquí, a la deriva a miles de maestros, de padres de familia y de alumnos que tendrán que navegar entre dos males: un sindicato acomodaticio a los tiempos políticos y una disidencia sindical beligerante, antidemocrática y pésimo ejemplo para nuestra juventud y nuestra niñez. Morena quiere que regresemos a la extorsión, al capricho, al favoritismo para definir quién dará las clases, bajo qué contenidos y sin las evaluaciones a estudiantes y maestros. La negligencia del Estado mexicano va a llegar al grado de evitar procesos de selección públicos, transparentes, equitativos, imparciales para ingresar al servicio docente. El PAN, en cambio, apuntala a la competitividad en la docencia. No nos engañemos, ocupar una plaza en automático no es una regulación asimétrica. Las normales primero tienen que reformarse, tienen que reinventarse. ¿O acaso a esto pretende ahora el presidente de la República llamar educación de excelencia? Solo les recuerdo que lo que no se mide no se evalúa. Jamás mejorará de esta manera nuestra educación. Quiero decirles también que consideramos que hay una falta de acompañamiento presupuestal y que tiende a ser nugatoria la reforma, letra muerta, porque las nuevas atribuciones carecen del respaldo de recursos públicos para cristalizarlas. Y también, desde luego, hay una gran ausencia, un vacío del federalismo educativo. El PAN velará siempre por una educación pública que privilegie el interés superior de los niños, de los jóvenes, de los maestros y con el acompañamiento siempre de los padres de familia. Pugnamos en el PAN por la transparencia y la meritocracia, por el profesionalismo en la asignación de plazas y no por la discrecionalidad. Dejo el micrófono en manos de la senadora Lupita Saldaña. Muchas gracias a todas y a todos. Qué bueno, medios de comunicación que están aquí para que hoy le den a conocer al pueblo de México el crimen que se quiere llevar a cabo en este Senado de la República. Y hoy me dirijo a los padres de familia, aquellos que no pueden pagar un colegio privado, como sí lo paga el hijo del presidente, como sí lo paga el hijo del coordinador de diputados. Hoy les digo que lo que se está poniendo aquí en la mesa es que a sus hijos les dé clases un maestro que no tenga un proceso claro, que ni siquiera sabemos de dónde va a venir. Porque las leyes secundarias proponen una mesa tripartita, sí, donde va a estar el sindicato, donde conocemos prácticas de ellos que incluso negociaban plazas a favor de presionar con temas sexuales, que negociaban plazas y heredaban plazas. Eso es esa mafia que ha negociado con lo más valioso que tenemos en este país, que es la educación. Quiero pensar que lo hacen por ignorancia al presidente y al grupo mayoritario, porque si lo hacen con conocimiento de causa, se habla de maldad. Se habla de maldad porque hoy lo que está en juego es nuestros niños y jóvenes y su futuro. Y lo que vemos en estas leyes secundarias es que los condenan a un futuro incierto. Hoy lo que vemos en estas leyes secundarias es discrecionalidad. Vemos la propuesta de que acabe el Instituto de Infraestructura Educativa, un instituto que daba responsabilidad a la construcción. Me pregunto, los padres, los niños de cuarto año en adelante sabrán cómo tienes que hacer una techumbre o un techo en un lugar como Baja California Sur, donde azotan huracanes y las láminas se convierten en proyectiles. Nada más ni nada menos, está en juego la seguridad de nuestros alumnos. También quiero decirle a los maestros que me escuchan, no está este grupo de poder trabajando para ustedes. Este grupo debería estar buscando que ustedes tengan mejores salarios, que tengan procesos transparentes, que tengan infraestructura en sus escuelas que les permita dar clases de manera decente para que este proceso educativo se dé de manera real. Hoy este grupo está negociando poder para ellos, para poder repartir y compartir
Eso no es velar por los maestros de este país. A todos los ciudadanos les pido atención en esta reforma, que es la reforma que va a marcar a este país a corto y a mediano plazo. Y a largo vamos a ver las consecuencias si no se le pone un alto a lo que quieren hacer con la educación de nuestros niños y jóvenes. Aquí está el PAN para acompañar. Por cierto, nos acompañan asesores técnico-pedagógicos, maestros especialistas en abordar los temas educativos a quienes han desaparecido de la ley. Y les han dicho, te puedes promover por algunos años, pero luego vas a desaparecer. Maestros que tienen plaza y que se la ganaron no por un favor ni por ir a las marchas, se la ganaron con un examen de oposición y con una reforma que le garantizaba calidad a la educación. Muchas gracias. Como ustedes bien saben, el 15 de mayo se publicó en el Diario Oficial la reforma al artículo 3º constitucional. Un artículo 3º constitucional que correspondió a los intereses, a las propuestas y a los compromisos asumidos por el presidente de la República y por su gobierno. Sin embargo, ahora, en la expedición de las leyes secundarias, estas leyes secundarias establecen principios y propuestas que son contrarias a esa disposición constitucional que propuso el Ejecutivo y que hoy, a través de las leyes secundarias, es violatorio de la Constitución. Estamos hablando, por ejemplo, de principios fundamentales que sí lograron contenerse en el artículo 3º, como es el interés superior en niños, niñas y adolescentes. Se habla de la rectoría del Estado en materia de educación. Se habla de un compromiso con la excelencia educativa. Y estas leyes secundarias violan precisamente estos principios, ya que se pretende regresar, sí, es un retroceso de casi 30 años, al otorgamiento directo, automático y discrecional de las plazas, promociones y reconocimientos. El gobierno federal está cediendo la rectoría de la educación a la presión de grupos sindicales, como un pago costosísimo al apoyo electoral que recibió en el pasado proceso y una forma de pagar a sus aliados electorales por su voto. Un pago costosísimo que pone en grave riesgo a la educación y al futuro de nuestro país. La calidad de la educación también se ve en riesgo, ya que se asignan las plazas de manera directa, automática, a los egresados de las normales, de la UPN, de los centros de actualización magisterial, sin que haya ningún tipo de evaluación, sin que se entre a la revisión de las capacidades y habilidades de los maestros a los que hoy se les asignan estas plazas. Además, el artículo 3º, este 3º constitucional que pidió el presidente, establece como criterio para la admisión, promoción y reconocimiento, y cito textual, el que éste se realice a través de procesos de selección al que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones, que estos procesos de selección
serán públicos, transparentes, imparciales y tomarán en cuenta los conocimientos y aptitudes necesarias para el aprendizaje y desarrollo integral de los niños. Eso dice el artículo 3. Sin embargo, el artículo 35 de la Ley del Sistema de la Carrera de las Maestras y de los Maestros viola flagrantemente esta disposición, rompe con el principio de igualdad y asigna las plazas, sí, directamente, discrecionalmente y con opacidad a los egresados de las normales. De igual manera, el artículo 3, propuesto por el presidente, elimina el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Así quedó, así lo aprobó la mayoría de Morena. Y se dice que se va a crear ahora un organismo descentralizado, según el artículo 3, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, con autonomía de decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Lo que sucede, y es lo que es violatorio de esta disposición constitucional, es que la Ley de la Mejora Continua de la Educación sí establece un organismo, pero no es ni autónomo, ni independiente, ni tiene autonomía de gestión o presupuestal, ya que se crea un comité presidido por el titular de la SEP, por los subsecretarios de Educación, y es este comité el que establece los lineamientos, los criterios y las acciones específicas que va a llevar el organismo de mejora continua de la educación. Si revisamos las disposiciones de las leyes secundarias, observamos que existe un claro centralismo de la función educativa, contrario a los principios que inspiraron este federalismo educativo, tanto para la asignación de los recursos presupuestales, como para las plazas, como para la infraestructura destinada a la educación. Tan es así que las entidades federativas no participan en la integración de todos los órganos que norman la mejora continua de la educación. Es decir, las entidades federativas no participan en la mejora continua de la educación. De igual manera, se elimina el INIFED, este Instituto Nacional de Infraestructura Educativa, lo cual pone en grave riesgo la seguridad de los niños, de los jóvenes, al asignarles a los padres, a la comunidad educativa y a los mismos jóvenes la responsabilidad de que por autoconstrucción lleven a cabo, sin supervisión técnica ninguna, la construcción, mejora, mantenimiento de las instituciones escolares. Por todo lo anterior y lo que han comentado las senadoras que me han precedido, vamos a votar en contra de esta pretendida reforma educativa. Vamos a votar en contra de esta pretendida nueva escuela mexicana, que no es más que un retroceso a las prebendas, a los beneficios de carácter corporativo y sindical que se estuvieron otorgando hace 30 años y que es contrario a la rectoría de la educación, al interés superior de los niños, niñas y adolescentes, y a un principio fundamental para el futuro de las generaciones, que es buscar la calidad en la educación. Se busca la mediocridad y esta nueva escuela mexicana va a ser el símbolo de esta mediocridad educativa.
Muchas gracias. Sí, si nos los permiten, tenemos algunas preguntas de parte de los compañeros de los medios. Les pregunta Angélica Mercado de Grupo Milenio. Buenos días, senadores. Quisiera preguntarles si con esto se está favoreciendo la escuela privada, porque habiendo este retroceso en la escuela pública, ¿qué opción van a tener los estudiantes de una mejora y no quedarse en la mediocridad? Y también preguntarles sobre otro tema que se presenta hoy en el Senado, que es la desaparición de poderes. El senador Monreal decía en la mañana que va a ser muy difícil acreditar que no existen garantías en alguna entidad como es Guanajuato y Tamaulipas, y hacía un llamado a la cordura. Preguntarles en el PAN si van a insistir en el tema de Veracruz. Gracias. Gracias, Angie. En la primera pregunta que nos estás haciendo, ahorita que estaban comentando mis compañeras, me venía a la mente que antes estábamos gobernados por la mafia del poder y pensábamos que no podíamos estar peor, pero ahora estamos gobernados por la mafia del no poder. Y verdaderamente me da muchísima frustración que lo que está haciendo es que se está hipotecando el futuro de este país, donde en lugar de ir hacia adelante estamos yendo hacia atrás. Por supuesto que va a tener una ventaja competitiva aquellos que están en una escuela privada con mejor calidad. Y este gobierno que dice que tiene que bajar esta desigualdad tan grande que tenemos en todos sentidos, en democracia inclusive, al bajarle la calidad educativa a los que menos tienen, por supuesto que es una desventaja para aquellos que sí, para aquellos que tienen que ir a escuelas de gobierno y no a aquellos que pueden ir a escuelas de mejor calidad. En lo que refiere al tema de la desaparición de poderes, yo creo que se está quitando la verdadera importancia que tienen las leyes secundarias. Lo que está haciendo los grupos parlamentarios de mayoría es quitarle la importancia a lo que estamos viendo aquí el día de hoy, que se está hipotecando el futuro de este país. Y nosotros eso lo vemos, la verdad, sin sentido. No es lo mismo lo que pasó en Veracruz que lo que está pasando en Tamaulipas y en Guanajuato, es totalmente diferente. Y de seguridad, si un gobierno ha estado reprobado en seguridad, es este gobierno federal y por supuesto viendo la Ciudad de México. Entonces lo importante, eso ya se pasará a comisiones y en comisiones daremos la batalla para poder dar el contraste que hay de una a otra parte y por supuesto que llamamos a la seriedad y a poder ver lo que el país verdaderamente necesita, que son los problemas que estamos viendo hoy. Esta ley secundaria que están sacando, que es totalmente en contra de la competitividad del país. Por supuesto. La siguiente pregunta es de Leticia Robles de la Rosa, de Excelsior. Buenos días a todas y a todos. Preguntarle, senador, si esto me queda muy alto, si hay posibilidades de que aquí se repita en el PAN lo que ocurrió en San Lázaro como una toma de tribuna, como una estrategia legislativa que se pueda aplicar para tratar de postergar una decisión que es inevitable y que ya está anunciada, que es que Morena va a respaldar la reforma educativa. Y por otra parte, senador, es evidente que en ninguno de los estados que se ha mencionado, tanto por ustedes como por Morena, en la que se aplica la desaparición de poderes, en ninguna se configura lo que dice la Constitución, porque la Constitución y la ley reglamentaria dice muy claro que no debe haber poderes, y en las tres entidades hay poderes. Estamos viendo una escalada de un conflicto en el que ustedes, como Morena, están usando a sus gobernadores como arietes en una disputa mediática que parece. Lo que le quiero preguntar es, ¿hasta dónde va a llegar el PAN en esta estrategia en la que numéricamente tienen desventaja? Porque Morena sí tiene los votos para decidir sobre la vida interna de otro estado. Gracias. Mira, quizá nosotros podemos ser la oposición, pero afuera hay un contrapeso, aquí hay maestras que son el contrapeso. Quizá afuera está nuestro verdadero número y nosotros siempre vamos a estar del lado correcto. Y el lado correcto es levantar la mano con lo que pasó en Veracruz, que es muy diferente a lo que están acusando, lo que pasó en Guanajuato, lo que está pasando en Guanajuato y Tamaulipas. En lo que pasó en Veracruz es un tema de constitución, es un tema jurídico. Y lo que está pasando en Guanajuato y Tamaulipas es un tema mediático. Por supuesto que lo que yo mando a llamar a mis compañeros y de todos los partidos es a la seriedad y poder ver, anteponer la causa, anteponer a México ante cualquier
cuestión partidista o cualquier ambición personal. Respecto a una posible toma de la tribuna o una estrategia... No le hemos platicado, vamos a ver cómo se pone hoy el tema de comisión, lo vamos a platicar después en el grupo y no es un tema que tengamos en este momento ya definido. Gracias. La siguiente pregunta es de Alfredo Flores de News México. ¿Qué preguntan? Senadoras, senadores, buenos días a todos. Dos preguntas muy rápidas. Una, Fox, Calderón, Peña no hicieron nada con la CENTE cuando hicieron sus respectivas reformas en materia educativa. No pudieron o no quisieron. ¿Cómo lo van a lograr ustedes ante un presidente que sí protege a la CENTE? Ese es un primer reto que tienen todos ustedes. Y la segunda pregunta es que, pues ya vemos que Andrés Manuel es muy repetitivo en estarle pegando a la niñez. Pues lo vemos ahí con las medicinas, los cancerígenos, las guarderías, lo estamos viendo con el bajo presupuesto para pediatras, el bajo presupuesto en la educación, e incluso hasta con los mismos jóvenes al darles dinero directamente a ellos, y vemos que una buena parte, no todos, también no hay que ser injustos, pero una buena parte lo están utilizando para los vicios y no lo están utilizando para algo positivo. Ahí también el reto va a ser de ustedes, ¿cómo van a poder frenar a un Andrés Manuel que se ve que está buscando aparentemente tener o crear una generación de borregos para una, entre comillas, dictadura o un nuevo neopri que podría ser el primor, porque la mayoría, una buena parte de los morenistas son priistas? Gracias. José. Bueno, muchas gracias. Esto nos da la oportunidad de señalar al menos dos realidades. La primera, que hemos reiterado ya aquí frente a ustedes, que es claro que la niñez no solamente no es una prioridad para este gobierno, sino simple y sencillamente no les importa en absoluto. Y no les importa muy probablemente porque las niñas y los niños no votan, aunque es evidente que tienen derechos y un interés superior que está siendo atropellado día con día de manera lacerante e inaceptable. Y en relación a esfuerzos anteriores, reconociendo que todo es perfectible, sí me permito señalar el siguiente, porque yo fui titular de la Secretaría de Educación Pública y porque quiero hablar de un esfuerzo que hicimos conjuntamente entonces con miles de maestras y maestros en todo el país, y fue la Alianza por la Calidad de la Educación. Y quiero decirlo porque esta alianza dejó, por ejemplo, de entrada, estos hechos que son comprobables. Firmamos diferentes acciones, fundamentalmente acabar con la venta de las plazas y dar estímulos y promociones a maestras y maestros en concursos abiertos basados en el mérito. Permítame compartirles lo siguiente. En el primer concurso de plazas derivado de esa alianza, se lograron registrar a través de un sitio web a más de 113,000 maestras y maestros. 76% de ellas y de ellos se inscribieron al concurso de nuevo ingreso y el 24% al de otorgamiento de plazas a docentes en servicio. Quiero recordar lo que pasó, por ejemplo, en Zacatecas, donde un grupo muy pequeño de maestras y maestros se oponía a este tipo de evaluación, pero la gran mayoría quería que sucediera. Entonces tenemos todavía fotografías y escenas de maestras y maestros saltándose la barda donde iba a ser la aplicación del examen para entrar a aplicar el examen. Estos exámenes fueron custodiados por las Fuerzas Armadas 3 días en los talleres gráficos de la Nación para evitar el robo de estos exámenes. Es decir, hubo un esfuerzo que no se había logrado hasta ese momento y fueron entregados frente a notario público. Y finalmente señalo que con el apoyo de las entidades federativas, que como decía la senadora Murguía, en estas leyes secundarias ni siquiera existen, se abrieron 112 sedes de registro que atendieron a los aspirantes a partir de ese martes 30 de julio cuando se abrió la convocatoria. Se hizo evaluación a todos los actores del sector educativo, se fortaleció la participación social, sobre todo de los padres de familia, y la currícula se acompañó por especialistas, que algunos de ellos nos acompañan aquí, que por cierto van a hacer uso de la voz. Quiero decir que sí ha habido esfuerzos importantes y este da cuenta de uno de ellos, que no fue menor. Incluso recordarán que hubo un paro muy prolongado en el estado de Morelos y que se dio también un hecho inédito de repartir libros de texto por maestras y maestros y padres de familia para impartir clases en parques, en bibliotecas y tener muchos voluntarios para que no se perdiera
el año o el ciclo escolar en ese momento. Así que hago un reconocimiento a estas maestras y maestros que en su momento demostraron decirles sí a la calidad y a la evaluación como un instrumento de mejora permanente. Sí, yo como lo mencioné, sí hubo esfuerzos. El problema es que la CENTE sigue ahí y ha seguido sobreviviendo y ahora pues tiene el paternalismo. Pues lo que tiene hoy la CENTE es su mejor aliado y un pago de factura política electoral como jamás se imaginó. Es decir, jamás se imaginó que desde la posición más alta del poder en este país tendría todas las concesiones y tendría un pago de una factura sin precedente. Un grupo que ha demostrado dejar sin clases durante meses a miles y miles de niñas y niños. Y un grupo que, como ya decía aquí también la senadora Saldaña, lo último que le interesa, creo yo, y coincido con lo que ella ha afirmado, es luchar realmente por los intereses genuinos de maestras y maestros que hoy aquí nos acompañan, que para nosotros es un orgullo y que su voz creo que vale más que la de muchas y muchos, porque es la voz de quienes están realmente en las aulas. Aprecio mucho sus preguntas. Solo quiero aclarar, y vengo del sector, soy docente. Antes, en la reforma 2013, el CENTE y la CENTE no repartían ni adjudicaban ni había mesas tripartitas. Hoy, con la aprobación de estas leyes secundarias, se le abre la posibilidad. Por eso yo les decía que ha sido la bandera de Andrés Manuel el combate a la corrupción, y hoy no se abre una puerta, se abre un portón a la corrupción y a la impunidad con la entrada de la CENTE y del CENTE a repartir, a otorgar estímulos, a opinar en un tema que no debería corresponderles. Yo solo quiero agregar algo y hacer énfasis en lo que comentaba la senadora, que muy claramente explicaba por reiteradas ocasiones que estaban aquí maestros y maestras en esta conferencia. A la senadora Josefina, no solo es lo que se ha expresado en cuanto al examen de oposición, son muchos los temas que hoy lastiman a los maestros y a las maestras de nuestro país. Tuve la oportunidad de estar con muchos maestros el fin de semana, y no porque la senadora hubiese buscado a los maestros para tratar de traerlos acá, porque los maestros fueron quienes nos buscaron porque tenían inquietudes, dudas y están preocupados. Y hoy nos acompañan maestros que les costó mucho trabajo el poder decir: hoy somos ATP, hoy somos asesores técnicos pedagógicos. Para ser ATP, y lo expresaban ellos en una reunión, necesitamos hacer no un examen, muchos exámenes para poder lograr el ser un asesor técnico pedagógico. Pero hoy no aparecemos en estas reformas secundarias. Hoy los asesores, que éramos ese vínculo de apoyo para mejorar la calidad en nuestro país, hemos sido ignorados. No solo el examen de oposición, por lo que muchas marchas tuvimos en la Cámara de Diputados cuando se hizo una reforma. No, son muchos los temas que hoy están lastimando a los maestros y a las maestras. Y hacía una pregunta a usted y decía: ¿qué va a pasar y quiénes son los aliados de quién? Los senadores no buscamos aliados para el grupo parlamentario o para nosotros como personas. Los senadores lo que hacemos es revisar y velar por las niñas, los niños y los adolescentes en este tema tan importante que se va a discutir como es la educación. Y hoy, de verdad, me da gusto el que no estamos solos quienes pensamos, creemos que están mal las leyes secundarias, son a quien verdaderamente les está afectando, beneficiando. Y me refiero, son los maestros los que hoy están levantando la voz para decir: párenlo, hagan un freno, hagan un análisis, por favor. Quienes están frente a los grupos somos nosotros, quienes carecemos hoy de un modelo educativo o de situaciones que vengan a fortalecer la educación, somos nosotros, los maestros y las maestras de este país. Muchas gracias. En la última pregunta, lo que comentaba sobre el tema de las estancias infantiles, etcétera, repito lo mismo: este es el gobierno del no poder, de la mafia del no poder, y sigue sin poder dar un aeropuerto digno para el país, sigue sin dar medicinas para los niños con cáncer, sigue sin dar crecimiento económico y empleo para el país. Tenemos una última pregunta que es de Gerardo Segura, de Azteca Noticias. Antes quiero que comente algo rápido la maestra. Por supuesto. Adelante, por favor.
Buenos días. Mi nombre es Angélica, soy orgullosamente asesor técnico pedagógico del estado de Nayarit. Y efectivamente, como lo mencionó la senadora Gloria Núñez, nosotros fuimos quien la buscamos. ¿Por qué la buscamos? Porque nos sentimos desamparados, porque la oposición, que es el lado de Morena, no nos ha escuchado y queremos ser escuchados. Nos están violentando nuestros derechos, principalmente nos están excluyendo. ¿Esto en qué nos afecta? Pues en muchas cosas. A nosotros como asesores nos sacan del organigrama. Retrocedemos como 30 años la educación, debido a que ahora nos dicen que tenemos que ascender primero a director para poder promovernos a supervisor, cuando las cosas en la reforma que están derogando no eran así. Dentro de la estructura ocupacional estaban primero el docente, director, asesor y supervisor. ¿Qué está pasando? Es un retroceso. Nos están regresando a nosotros bastante, ¿verdad? Entonces de nada está sirviendo que nosotros nos estemos preparando, que nos estemos esforzando por ser mejores como personas y también apoyando a los docentes de la mejor manera para que ellos eso mismo lo proyecten a los alumnos. Voy a ceder el micrófono a la compañera Lisbeth para que les explique todavía un poco más. Quiero comentarles que ella es asesora técnica de la primera generación. Buenos días. Decía Benito Juárez García, el gobierno tiene el sagrado deber de dirigirse a la nación y hacer escuchar en ella la voz de sus más caros derechos e intereses. Hago referencia a esto porque nuestro señor presidente pues es un admirador de todo el pensamiento de don Benito Juárez García. Los asesores técnicos pedagógicos, ¿quiénes somos? Muchos se preguntarán porque en realidad no saben quiénes somos. Somos los maestros de maestros, para decirlo de manera breve. Somos maestros de maestros. Es decir, nosotros brindamos asesoría y acompañamiento al personal docente, directivo y de supervisión en nuestras zonas escolares, tanto de educación básica como de educación media superior. Al hablar de educación básica estamos hablando de preescolar, primaria, primaria indígena, secundarias, telesecundarias, secundarias técnicas, generales, y educación media superior, que son todos los niveles de bachilleratos, en todas sus modalidades. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros pedimos? En primer lugar, se firmó un acuerdo el día 3 de septiembre con la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, donde todos los representantes de las fracciones parlamentarias firmaron ese acuerdo. ¿Qué decía ese acuerdo? Sí, dice que el personal que realiza funciones de asesoría técnico-pedagógico pueda participar en el proceso de selección a la categoría de supervisor o inspector de zona escolar. 2. Otorgamiento de nombramiento y clave definitiva al personal docente que participó en un proceso de promoción para ejercer las funciones del ATP y que en el momento de la abrogación se encontraba en un proceso de inducción. Y 3, respeto a los derechos adquiridos de los asesores técnicos pedagógicos que mediante los procesos de promoción establecidos en la Ley del Servicio Profesional Docente obtuvieron doble plaza. En sí, eso es lo que peticionamos los asesores técnicos pedagógicos. Y como decía Paulo Freire, educar para la libertad. No tenemos ya más preguntas registradas. Les agradecemos mucho a todas y a todos ustedes el que nos hayan acompañado en este espacio. Y les pedimos a